Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar básicamente de tres cosas, que es la resolución de sus ejemplos de fuerza magnética, que están aquí a continuación. Bueno muchachos, aquí está la resolución de los ejercicios. Voy a ser muy breve, no quiero hacer demasiado complicado esto. Dice un campo magnético uniforme con magnitud 7.5 militeslas apunta verticalmente hacia abajo. Entonces recuerden que es un vector y en la convención dijimos que hacia abajo, ¿sí? Es esta flechita que va dirigida hacia adentro de la computadora, por decirlo así, hacia abajo. Apunta verticalmente hacia abajo a lo largo de un volumen del salón en el que usted está sentado. Un electrón de 120.2 megaelectronvolts se mueve horizontalmente de norte a sur. ¿Sale? Entonces, el vector se va a mover del norte hacia el sur. Se mueve en esta dirección, de norte a sur. Dice, ¿qué fuerza magnética desviará, qué fuerza magnética deflectora actúa sobre el electrón cuando pasa por este punto? Y nos da la masa del electrón. Pues recuerden que básicamente lo que hacíamos es que sabemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y de aquí despejábamos, sabemos que B va a ser igual a la raíz, este 2 multiplica K y nos queda 2K sobre N. Eso es lo que obteníamos de esa forma. Y ya al obtener B, ocupábamos el hecho de que la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza va a ser la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo, ¿no? Esas que tenemos ahí. Y entonces, pues conocemos la velocidad, que es esta, conocemos el campo, que está como dato, conocemos la carga del electrón, ¿sale? Y el ángulo, puesto que va dirigido hacia abajo, el vector de campo magnético va hacia abajo, ¿sale? Está hacia abajo. Y va de norte a sur la velocidad, pues podemos ver inmediatamente que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, conocemos la carga, conocemos la velocidad, conocemos el campo y esto es el seno de 90. Entonces, si se dan cuenta, pues ya, esto es un numerito que obtenemos con los datos que están ahí. Y para la dirección, pues simplemente ocupamos la regla de la mano derecha. No lo voy a hacer aquí porque se van a confundir, pero ya saben, los dedos, la palma de los dedos, son la velocidad. Ocupamos un plumón, un lápiz para decir que es el campo magnético y enrollamos los dedos, que son velocidad, en la dirección del campo y el pulgar es el que me da la dirección. Entonces básicamente eso es lo que nos dice nuestro problemita. Si ustedes se dan cuenta, no es tan complicado, es algo sencillo. Y entonces pues no hay más que decir respecto de este ejercicio, que pues realmente es muy básico, ¿no? Y el otro, que es el segundo que dejamos, pues otra vez sucede que ahora lo que tenemos es un campo magnético uniforme con magnitud 4.3 militeslas que apunta verticalmente hacia abajo. Otra vez apunta hacia abajo, ¿sale? Y como va hacia abajo, pues es una flechita que va dirigida hacia adentro de la computadora, ¿sale? Y el electrón, que es de 190.2 megaelectronvolts, se mueve horizontalmente de este a oeste. Entonces va de acá para acá. Entonces la velocidad va así. Entonces otra vez volvemos a ocupar el hecho de que K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejamos B, que es igual a 2 veces K sobre M. Y sabemos que podemos ocupar esta expresión clásica para la energía cinética por el tamaño de la energía del electrón. No es una energía muy elevada. Tenemos entonces la velocidad, tenemos el campo magnético, tenemos la carga del electrón, que sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19, entonces podemos ocupar F es igual a Q por B seno de alfa. Conocemos la carga del electrón, conocemos la velocidad con esta fórmula, conocemos el campo magnético, que es un dato, y el ángulo otra vez. El vector campo va hacia abajo y el vector velocidad va de este a oeste. Entonces, el vector campo va hacia abajo y el vector velocidad va hacia de este a oeste. Entonces, forman 90 grados y entonces también conocemos el ángulo. Entonces, podemos conocer la fuerza. Conocemos el tamaño de la fuerza y ocupamos la magnitud de la mano derecha
para poder resolver lo demás. Entonces, si se dan cuenta, pues son dos ejercicios muy sencillos en donde lo importante era trabajar con la expresión para la energía cinética, donde obtenemos la velocidad, y para trabajar con la regla de la mano derecha, puesto que en los dos casos el ángulo entre la velocidad y la fuerza magnética son 90 grados. Pues bien, muchachos, pues muchas gracias, espero que se la pasen súper bien en sus vacaciones, y recuerden que siempre hay que hacer las cosas con mucho amor, con mucho amor, echarle un poquito de pasión para que valga la pena, para que se sostenga. Todo lo que se hace bien funciona, y en ese sentido pues quiero decirles que todo lo que hagas trata de hacerlo con mucha pasión. Ahí les voy a convidar en la publicación un link de alguna vez participé hace año y medio que yo dejé de hacerlo con una banda, y esta banda está compuesta por miembros de diferentes bandas que llevan 20 años tocando y que son los mejores músicos de metal que hay en Puebla. Es, yo creo, que la banda más brutal y técnica que existe en Puebla en la historia, pero además es bien rico trabajar con mucho amor, porque en este video puedes darte cuenta que aunque te guste ese tipo de música o no, dices, órale, estos cuates realmente están apasionados por lo que están haciendo. Y de eso se trata. Si es física, si es biología, si es medicina, si es música, hazlo, pero siempre hazlo con un amor profundo, con una dedicación y con mucha pasión. Yo soy Siddhartha, nos vemos y este es mi dedo. Adiós. Bueno, como se dieron cuenta, realmente son muy sencillos los ejercicios. Solo es encontrar realmente el vector fuerza, el vector velocidad, ¿sí? La magnitud de la carga y el ángulo entre la fuerza magnética y la velocidad. Y para hallar la dirección solamente tenemos que ocupar la regla de la mano derecha, que recuerden que dijimos que la palma va a ser nuestro vector velocidad. Ocupamos, ocupamos otro vector, un plumón o algo. Los dedos de nuestra mano son el vector velocidad. Otro objeto es el vector del campo magnético, y enrollamos en la dirección los dedos del campo magnético, velocidad, cruz, campo magnético, y obtenemos con el pulgar la dirección de la fuerza. Esa es la reglita de la mano derecha. Realmente no hay más ciencia en todo esto, y bueno, pues como pudieron ver, pues no es tan complicado, es realmente sencillo. Bueno, eso por una parte. La otra cosa que quiero mencionar, bueno, es hablar un poquito de la primera condición de equilibrio y de la segunda condición de equilibrio. Por eso es que esta sesión se llama Se nos cae el mundo, y cuando digo se nos cae el mundo no me refiero precisamente a una cuestión donde lo que estamos viviendo ahorita, ¿no?, con esta situación tan complicada, sino fíjense que las condiciones de equilibrio son súper importantes. Por supuesto, el hecho de que yo ponga en un plano holandés la toma quiere decir que estoy hablando otra vez de esta condición de equilibrio, que las cosas deben de estar estabilizadas para que puedan tener un buen sostén, como por ejemplo son nuestras casas, todas las construcciones, todos los edificios, los puentes. Pero de igual manera, casi todas las cosas que se sostienen, que se mantienen a ciertas velocidades, pues pueden estar o no en equilibrio. Por ejemplo, nosotros sabemos que la primera condición de equilibrio básicamente es pensar en la primera ley de Newton, ¿no?, que la suma de las fuerzas nos da cero. Y en esa condición, la condición de equilibrio, lo que nos está diciendo finalmente es que si un objeto, la suma de las fuerzas sobre él da cero, es que sucede una de dos cosas: o se mantiene a una velocidad constante o está en reposo, no hay más. Donde también al estar a una velocidad constante, la velocidad 0 metros sobre segundo también es una velocidad constante. Entonces el reposo es un caso especial de velocidad constante, pero puede ser cualquier otra. Entonces, finalmente, esa es la primera condición de equilibrio. Nosotros trabajamos a la hora de hacer problemas de aplicaciones de leyes de Newton, esta condición de equilibrio donde sumamos fuerzas, tensiones, normales, y para hallar las normales, las tensiones, y entonces ocupábamos la segunda ley de Newton y encontrábamos que si sumabas las fuerzas y todo te daba cero, eso quiere decir una de dos cosas: o el objeto en cuestión, el sistema en cuestión se encuentra a velocidad constante, donde esa velocidad constante puede ser cero, y entonces está en el reposo, o cualquier otra velocidad constante. Eso por una parte. Ahora, hay una segunda condición de equilibrio que nosotros no vimos en física general, pero que aquí en física para ingenierías, ¿sí? Esta charla es tanto para física general como para física para ingenierías, porque a los dos les sirve. Es la segunda condición de equilibrio, y ustedes que ya vieron en otra materia lo que es la cuestión de las rotaciones, como lo vimos en movimiento circular uniforme y movimiento circular en general, nosotros notamos
que también hay una cosa que tiene que ver con las rotaciones. Y cuando haces una sumatoria de las rotaciones otra vez, y esa suma de las fuerzas que te generan esas rotaciones te da cero, entonces estamos hablando de una segunda condición de equilibrio. Entonces básicamente eso es lo que sostiene al mundo, las dos condiciones de equilibrio, primera condición de equilibrio y segunda condición de equilibrio. Sale una que tiene que ver completamente con las rotaciones, con los ángulos, con los brazos de palanca, ¿sí? Podemos pensar en estas tijeras que se mueven a la hora de entrar a un fraccionamiento, todos los giros que dan, por ejemplo, los carruseles, las ruedas de la fortuna enormes como la que tenemos aquí en Puebla, pero todo objeto que se mueva, como el simple hecho de este tripié que tengo aquí enfrente, que uno no valora esas cosas hasta que las necesita. ¿Sí? El tripié para la gente que nos dedicamos a hacer video es súper importante porque es un estabilizador, y ese estabilizador cumple con dos condiciones básicamente que nosotros podemos manipular, las dos condiciones de equilibrio. En este caso tenemos un torque, si ustedes se dan cuenta, hay una fuerza aplicada a un ángulo que permite que ese objeto esté ahí. Si nosotros hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de la cámara, sabiendo que ponemos la cámara en el origen del plano cartesiano, podríamos tener distintas fuerzas, ¿no? Nosotros ahí las fuerzas que tenemos presentes, por ejemplo, es la fuerza normal que genera el tripié que le está cargando, ¿sí? La normal hacia arriba, la fuerza de gravedad hacia abajo, pero al mismo tiempo ese mismo tripié también está generando una fuerza que permite que no resbale esta cámara. Entonces, finalmente, si ustedes se dan cuenta, las condiciones de equilibrio son bastante importantes para todo lo que se mantiene de alguna manera estabilizado aquí en el sentido de la mecánica, en el sentido del movimiento. Por eso es importante pensar y reflexionar mucho sobre las condiciones de equilibrio, porque finalmente son lo que nos permite que el mundo no se nos caiga, ¿no? En un sentido práctico. Bueno, y otra cosa que es importante notar y que yo me fijo mucho a la hora de hacer sus preguntas, a la hora de entregar sus reflexiones, agradezco las reflexiones que me entregaron del video anterior, están muy padres, la verdad. He intentado contestarle a todos, si no les he contestado a todos, echen un mensajito y díganme, oiga, no se agacho, a mí no me contestó. Y vean que esta luz ya no nos sirve para grabar, ya está muy intensa, son las 8 y algo de la mañana y el sol ya está fuertísimo, pero bueno, regresando a nuestro tema, la otra cosa es que debemos pensar en el carácter, por ejemplo, de la ciencia. La ciencia tiene una cosa a su favor, explica muy pocas cosas del universo, pero con las que explica se ha desarrollado tantísima tecnología, se han desarrollado tantas cosas que nos benefician, y es importante notarlo porque hay que tener una gran paciencia y hacer un gran esfuerzo y ser un necio para lograr la profundidad que se requiere para realmente hacer ciencia y construir. Ya mencionaba yo las condiciones de equilibrio, entonces la tarea es que sin volverse loco, a los compañeros de ingeniería pues se pongan a revisar sus diagramas de cuerpo libre, se pongan a revisar todos estos problemas de dinámica. Por supuesto yo les mandaré algunos problemitas muy interesantes donde los vectores no son del todo triviales como dirían los matemáticos, no son visibles a la primera, que hay que pensarle. Pero decía yo, la ciencia nos permite una profundidad en las cosas que desarrollamos. ¿Sí? Y eso hay que valorarlo porque a veces no le damos el peso. Hoy que estamos en una situación tan complicada, tenemos a la ciencia de nuestro lado y tenemos a personas como el subsecretario de Salud que se encarga desde su posición como un doctorado en ciencia de hablar de lo que sabe con una profundidad y con una docto finalmente, porque él es el que tiene el conocimiento, y no dejarnos llevar por informaciones que, aunque puedan ser de una persona que nos caiga muy bien, no necesariamente tiene la razón. De igual manera, pues entonces hay que pensar que todo lo que ha desarrollado la ciencia se hace por el bienestar de los humanos, sobre todo por el conocimiento. Y ustedes lo saben, yo soy súper fan de muchos renegados de la ciencia. ¿Sí? Tenemos a un Ronald David Lane, que es un psiquiatra que cambió las cosas, se le conoció como el padre de la psiquiatría. Tenemos a un Richard Feynman,
que un gran físico que hizo incluso ver a muchos físicos como unos tontos, por mencionar solo un par de nombres. Pero aquí en México tenemos altos perfiles, grandísimos científicos que todos los días hacen su lucha, y que hay que entender que para poder profundizar en cualquier área del conocimiento tenemos que avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y ser profundos y necios, y si realmente eso es lo que nos produce amor, pues seguir trabajando ahí. Yo, por ejemplo, les he explicado mucho que todos los días trato de hacer algo que tenga que ver con el cinema, porque eso es lo que a mí me prende, es lo que a mí me llama la atención. Sí, muchos me preguntan, pues no, la física, claro que la física me gusta, ¿sale? Pero yo no tuve el amor suficiente como para profundizar en ello. Yo soy un profesor de física, se los he dicho, a diferencia de mis grandes amigos que son unos doctores, que son unos científicos en física, ¿sí?, que se han quemado las pestañas y que han hecho mucho por ello, empezando por el doctor Rojas, que es un gran renegado de la ciencia, al cual yo reconozco su ímpetu y sus ganas, y que nos hizo crecer a mucha gente. Pero tenemos ahí a los Iván Guillén, a las Alicias López, a los Alda Aparicio, a los Guillermo Bermúdez, ¿sí?, por mencionar a algunos de estos grandes científicos que yo reconozco y que de verdad les aplaudo, porque son altos perfiles, a una Mercedes Velázquez, que son altos perfiles que se han preparado, que son de la UAP y que han salido aquí en Puebla y al mundo para seguir construyendo y desarrollar esto que es la física, donde finalmente siempre decimos, no, pues es que la física, ¿como para qué? Bueno, ya sabemos que hoy día necesitamos la física y la matemática para poder construir dispositivos que nos ayuden a resolver la vida. Entonces no está tan alejado trabajar en ciencia. Ese es el carácter. El carácter de la ciencia es comprobar, ¿sí?, que lo que se dice es cierto, ¿sale? Y las respuestas son tajantes, es sí o no, ¿sí? Depende del requisitaje que tenga la cuestión. Pero no vamos a andar con medias tintas, y precisamente por eso yo creo que hay que poner muy en alto el nombre de la ciencia. No responde todo, porque eso sería mentirles, solo responde pocas cosas, pero lo importante y lo bonito de la ciencia es que lo que responde, lo responde de manera adecuada. Entonces, para finalizar, quiero decir que a los chicos que están trabajando física por ingenierías, y no está mal para los de física que sigan echando un vistazo, recuerden que los vectores va a ser el pan de todos los días de ustedes ahora que se vayan a la universidad, sobre todo si van para el área de ingenierías, para el área de ciencias y de ciencias exactas, lo van a ver. Y quiero que piensen en, sobre todo, centrarse mucho en su mecánica, porque esa es la base de toda la física, la mecánica. Entonces, a partir de ello, ustedes pueden empezar a resolver problemas de primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio, y finalmente que no se nos caiga el mundo. Este sol está tremendo, entonces yo ya me voy. Yo, después de apagar esto, estaré prácticamente en vacaciones, así que espero que se la pasen muy bien. Les presento mi otro árbol, que también es súper divertido venir para acá y disfrutarlo, reflexionar un poco, y ojalá y se den el tiempo para desconectarse un poco. Yo espero que se la pasen muy bien con toda su familia, que disfruten las vacaciones, que no menosprecien la información real, que sepan distinguir, que tengan un discriminante, y ese discriminante se llama pensamiento crítico, ¿sí?, ser lógicos, ¿sale? A veces un poquito también ser tener sentido común, aunque a veces el sentido común es el menos común y el menos viable, pero sí ser muy lógicos y ser muy críticos para seguir construyendo. Bueno, yo soy Siddhartha, les mando un saludo a todas sus familias, que estén muy bien, cuídense mucho, diviértanse, descansen, para eso son las vacaciones. Espero que los profesores entiendan que no deben de dejar tareas en vacaciones, porque son vacaciones, pero también debemos entender que al regresar nosotros tenemos que echarle muchas ganas. Saludos, rock and roll del diablo.